Hola amigos, ¿cómo estamos en el mes de octubre? Me complace presentarles estas historias de terror, ojalá y les gusten. La primera se titula El aparcamiento de remolques. Me llamo José, tengo 28 años y trabajo como vigilante nocturno en un aparcamiento de camiones que hay a las afueras de mi pueblo. Bien, voy a contar lo que me pasó hace 2 semanas, mientras cumplía mi turno. Llegué al aparcamiento a las 12 como siempre, cerré la cancela con candado y me entré en la caseta donde me quedo. Allí, encendí la estufa, me senté y empecé a leer. Al principio, la noche estaba tranquila, pero al cabo de 1 hora o así, escuché el motor de un camión y al mirar por la ventana, vi que efectivamente había un camión, esperando para entrar. Me puse la cazadora, salí y abrí la cancela para que el camión entrara. Después de aparcar, la puerta del camión se abrió y bajó un hombre al que yo no conocía. Buenas noches, saludé. Buenas noches, respondió él. Luego guardó sus cosas en un coche y antes de montarse, me dio una botella de vino y me encargó que se la diese a Juan, el jefe del aparcamiento. Luego se despidió, se montó en el coche y se fue. Bueno, pues la noche siguió normal, pero lo que da miedo viene ahora. A la mañana siguiente fui al aparcamiento a buscar a Juan para darle la botella. Lo encontré en la caseta, me acerqué a él y le dije: Juan, esta botella la han traído para usted. ¿Quién la ha traído?, preguntó él. Yo le expliqué lo de la noche anterior y al acabar, Juan me dijo: José, eso no puede ser. Que sí, Juan, que un hombre estuvo aquí con un gran camión azul, y lo aparcó justo allí. Entonces al darme la vuelta vi que el camión no estaba. Me quedé helado y aún me quedé más cuando Juan me explicó: José, el camionero que dices, se llamaba Damián y hace 2 meses, salió para Alemania. Yo le pedí que me trajera una botella de vino de allí que dicen que es muy bueno, pero cuando Damián volvía de su viaje, tuvo un accidente y murió. Yo me quedé de piedra y me fui a casa. Todavía sigo trabajando como vigilante, pero sigo sin entender lo que pasó, aunque creo que aquella noche, el espíritu de Damián vino para traer la botella a su amigo y así descansar en paz. Mary seguirá contando las historias y yo debo irme, los dejo en su compañía. Noche de espanto. Noche de espanto. Hace 1 año en esta fecha, cambió mi vida para siempre. Subí junto a mi esposo, Modesto Almansa, al remolcador 13 de marzo, que zarparía de la bahía de La Habana. Viajábamos alrededor de 70 personas, muchos de ellos eran familiares y amigos. Cuando estábamos a 7 millas de la costa, fuimos interceptados por las embarcaciones castristas. De inmediato empezaron a darnos bandazos. Sentimos miedo por los niños a bordo, el más pequeño de 5 meses de nacido. Levantamos los niños y empezamos a gritar que por favor no dispararan. Alguien levantó a una niña y conociendo al que manejaba uno de los remolcadores que nos atacaba le gritó: Chino, Jabao, no hagas eso, aquí hay niños. Si no baja a su niña de 3 años, se la matan con los chorros de agua de las mangueras de presión. En una acción programada, se nos puso un remolcador por atrás. El más grande, que era verde con una raya roja, un rayo rojo, se nos subió en popa y nos partió a la mitad del barco. Al suceder esto el barco quedó a la deriva porque el patrón, Fidelio Ramel, cayó al agua a consecuencia de la fuerza de las mangueras. Fue entonces que Raúl Muñoz asumió el control de la nave y trató de ayudarnos, de salvarnos porque ya el barco tenía tanta agua que estaba a punto de hundirse. A pesar de eso, ellos seguían echando agua directamente a las caras de los niños, que ya ni respirar podían. Ya nosotros sabíamos que nos íbamos a hundir. En ese momento Raúl paró el remolcador. Ni eso respetaron. La misión era hundirnos. Cuando el barco se partió en 2, cayó una caja de madera al agua. Era la nevera que flotaba y muchos tratamos de llegar a ella. Fue entonces que comenzaron a girar las naves a nuestro alrededor, creando un enorme remolino que se tragaba a la gente. Así murió mi cuñada Pilar Almansa Romero.
Cuando a mí me fueron a sacar del barco, su niño Yasel Perodín Almansa me tenía el pie agarrado. Cuando me sacaron se me desprendió el tenis y se fue, se lo tragó el remolino y no lo pude agarrar, eso fue terrible. Después vi a mi cuñado Sergio Perodín salir con el otro niño y sentí alivio porque al menos uno se había salvado. Había una niñita inflada de tanta agua que parecía un sapito. Así nos dejaron hasta el amanecer, que nos recogió una lancha Griffin. Fue una noche de espanto. Al subir los insulté, les dije que eran unos asesinos. Dejaron morir a niños y ancianos. 23 niños muertos, asesinados de forma tan despiadada. Ahí no terminó nuestra odisea. Mi esposo y mi cuñado fueron llevados a Villa Marista, donde permanecieron arrestados durante varias semanas. Nunca recuperamos los cadáveres. En una ocasión cuando fui a Villa Marista y pregunté por qué habían mentido en la versión que ofreció la prensa castrista, me insultaron. Fueron días terribles. Mi sobrino Sergito me preguntaba que por qué no sacaban a su mamá y a su hermanito del fondo del mar. Tantas familias destruidas. Tantos niños asesinados. Los hombres estaban presos, el pueblo estaba enardecido y sobre nosotros había una vigilancia tremenda. A pesar del acoso, di mi testimonio para que se conociera en el exterior. Yo sabía que era la única forma en que llegarían a conocer los hechos reales. Después que mi testimonio se conoció a través de Radio Martí y la voz de la Fundación, la seguridad del Estado amenazó con arrestarme. Pero realmente ya poco podían hacer. Mi testimonio contribuyó a que se conociera la verdad. A que el mundo supiera la magnitud del crimen. Unos meses más tarde abordamos una balsa. Nuestro destino fue Guantánamo. Al llegar a Estados Unidos mi familia y yo testificamos ante el Congreso norteamericano. Mi cuñado Sergio Perodín testificó ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Siempre estaremos dispuestos a denunciar la masacre del remolcador 13 de marzo. 9 meses después del hundimiento del remolcador, di a luz a Maidli. Tal vez ella fue la sobreviviente más joven de la matanza. Tal vez ya yo llevaba a mi niña en el vientre aquel 13 de julio. Sin saberlo, mi instinto maternal me hizo luchar para salvarla. Hay días en los que miro su rostro y pienso en los 23 niños que yacen en el fondo del mar. Es en días como esos que no comprendo cómo existen personas que están dispuestas a llegar a acuerdos con una tiranía. ¿Qué garantías tienen de que no volverán a cometer semejante crimen? A veces pienso que todo fue una pesadilla. Pero los gritos de horror de las madres que perdieron a sus hijos, las manitas de los niños hundiéndose para siempre en el fondo del mar y el llanto que compartimos es real. Tan real que me asusta pensar que los seres humanos puedan ser capaces de tanta crueldad. Bueno amigos, espero les haya gustado. Hasta la próxima, tengan dulces sueños y hermosas pesadillas.